días, compañeros. Mi nombre es Luis Rafael de la Rosa Rivera. A continuación les voy a hacer un corto repaso del desarrollo histórico del cálculo. Inicialmente se van a analizar los problemas que dieron origen al cálculo y otros problemas de la época que, aunque no eran exactamente de cálculo, posibilitaron las soluciones que se describirán brevemente. Seguidamente se expondrá sucintamente parte de los trabajos de Newton y Leibniz y será una comparación de los mismos. Para mediados del siglo XVII tenemos que los métodos griegos y el desarrollo de la geometría analítica permitieron plantear y resolver algunos problemas relacionados con curvas. Por otra parte, también la física proporcionaba un punto de vista cinemático. Una curva podía interpretarse como la trayectoria de un móvil. Además, se tenía que, para la época existían una variedad de problemas planteados sobre curvas, aun cuando la clasificación existente en aquel momento era más amplia, es decir, se utilizaba un método apropiado para cada problema. Eventualmente esto se fue simplificando. Podríamos decir que uno de los problemas que dio origen al cálculo es el problema de las tangentes. Precisamente el problema de las tangentes consiste en hallar la ecuación de la tangente a una curva dada en un punto. Su origen es geométrico y técnico. Geométricamente proviene del tiempo de los antiguos griegos, que obtuvieron las tangentes de algunas curvas. Por otra parte, era necesario resolver este problema para el diseño de lentes ópticas. También desde un punto de vista físico tenía su relevancia por cuanto era importante conocer la dirección instantánea de un movimiento curvo. Uno de los primeros interesados en el problema de las tangentes fue el geómetra griego Apolonio, quien construyó las tangentes a las cónicas. Arquímedes, que hizo lo propio para las espirales. Sin embargo, el punto de vista griego era estático. La tangente era la recta que cortaba la curva en un solo punto, dejándolo a un lado. No había, proceso de paso al límite. Otra de las personas interesadas en resolver este problema de hallar la recta tangente a una curva dada fue el famoso matemático francés Fermat, quien obtuvo un método para hallar la tangente a una curva definida por un polinomio, método que en realidad no hacía ninguna referencia al paso al límite, sino que se apoyaba en el siguiente razonamiento. Si f de x es un polinomio, entonces f de x más h menos f de x es un polinomio en h divisible por h, de modo que se hace la división y se eliminan los términos en h, y se obtiene así la ecuación de la recta tangente. Por otra parte, también tenemos que el famoso matemático René Descartes afirma que el problema geométrico que más desea solucionar es el de las tangentes. Su procedimiento es todavía menos infinitesimal que el de Fermat y consiste en trazar la circunferencia con centro en el corte de la normal a la curva con el eje de abscisas y que pase por el punto en cuestión. También cabe anotar que el matemático británico Isaac Barrow utiliza la idea de que la tangente es el límite de las secantes para aplicar el método de Fermat a curvas dadas en forma implícita. Ya se verá más adelante que, no obstante, Barrow seguía con la idea griega de que la tangente era la recta que cortaba a la curva en un solo punto. Otro de los problemas que dio origen al cálculo infinitesimal es el problema de máximos y mínimos. Como su nombre lo indica, se trata de hallar el máximo y el mínimo de una función dada. Como ejemplos prácticos podremos tener los siguientes. El alcance de un proyectil depende del ángulo de inclinación del tubo del cañón. ¿Cuál es el ángulo que maximiza dicho alcance? En el movimiento planetario, ¿cuáles son las distancias máximas y mínimas de un planeta al Sol? El primer trabajo sobre este problema fue del famoso matemático alemán Kepler, quien tuvo que diseñar cubas de vino de madera que tuvieran la máxima capacidad, lo cual motivó su estudio sobre la cuestión. Encontró que el paralelopípedo de base cuadrada y volumen máximo inscrito en una esfera es el cubo.
Lo esencialmente importante en su comentario de que al acercarse al valor máximo para un cambio fijo de las dimensiones, el volumen crece cada vez más lentamente. Nuevamente aparece Fermat, quien parece que da un método de hallar extremos por medio de lo que él denomina pseudoigualdades. Afirma que en un punto se alcanza un máximo si para un incremento infinitesimal de la variable la función no varía. La esencia es semejante a la ya comentada sobre el problema de la tangente. Otro tipo de problemas que dieron origen al cálculo infinitesimal son los problemas de integración. Dichos problemas determinan longitudes de curvas, áreas encerradas por curvas, centroides, problemas dinámicos, como por ejemplo hallar el recorrido de un móvil, conocida la expresión de su velocidad, o el espacio recorrido por un cuerpo sometido a la atracción gravitatoria de otro cuerpo puntual. Los griegos, sobre todo Arquímedes, habían resuelto algunos casos particulares del cálculo de áreas y volúmenes por el método llamado exhaustivo o método de llenado. Se supone que el área encerrada por una curva existe y se halla una sucesión de polígonos regulares inscritos en la curva, cuya suma de áreas se aproxime a la deseada. Otro de los problemas que contribuyeron al origen del cálculo infinitesimal son los que están ligados a las necesidades de la navegación que hicieron que Napier estudiese y construyese las tablas de logaritmos en 1614, que corregidas por Bridge dieron origen a los logaritmos tal como hoy son conocidos. Ello dio lugar a una nueva función que entonces no se entendía como tal y que de pronto se relacionó con el área bajo la hipérbole de ecuación y igual 1 sobre x. En el apartado anterior se han repasado algunos de los problemas que estaban planteados hacia mitades del siglo XVII y que tenían que ver con el cálculo. Muchos de ellos tenían sus soluciones particulares. El trabajo de Newton y Leibniz consistió fundamentalmente en efectuar una síntesis, en elaborar un método general para atacarlos a todos. En 1666, Newton introdujo las fluxiones, que es lo que hoy se conoce con el nombre de derivadas. Newton imaginaba una curva como una ecuación f de x, y igual 0, donde x e y eran funciones del tiempo, es decir, partía de la imagen cinemática de curva como trayectoria de un móvil. La velocidad en cada punto tenía como componentes las velocidades según las direcciones de los ejes x e y, funciones que él denominaba fluxiones. Por otro lado, los primeros estudios de Leibniz en matemática datan de 1666 y versan sobre progresiones aritméticas de orden superior, en concreto sobre cómo la suma de las diferencias está relacionada con los términos de la sucesión. De hecho, este es el origen de su desarrollo del cálculo, obtener y calcular sumas. Hacia 1673 está convencido de la importancia del problema de las tangentes y del problema inverso, sobre el cual tiene la certeza de que consiste en hallar áreas y volúmenes. Su primer trabajo sobre el cálculo de áreas lo efectúa integrando las funciones polinómicas, de las cuales da las reglas de integración. Queda claro que entiende la integral como el área bajo la curva y que está como límite de infinitésimos. Además va cambiando la notación continuamente en busca de la mejor, que es la que hoy día se usa. Haciendo una comparación entre los trabajos de Newton y Leibniz, en primer lugar, el trabajo de Newton se basa en las derivadas respecto al tiempo, pues el origen de sus ideas es físico, mientras que Leibniz, por el contrario, parte de problemas filosóficos. De ahí que su trabajo se basa en sumas de infinitesimales. Por esta razón, la integral de Newton es originalmente indefinida, mientras que la de Leibniz es definida. Por supuesto que al final ambos calculan áreas buscando primitivas. Queda también claro que para Newton las nociones originales son las fluxiones, x e y.
las velocidades según los ejes. Su cociente es la pendiente de la tangente. Contrariamente, para Leibniz, las nociones originales son los diferenciales y su cociente es algo que tiene un significado geométrico claro. Existieron personas que a partir de los trabajos realizados por Newton y Leibniz realizaron mejoras a los mismos. Por ejemplo, Wallis y Raphson mejoraron los métodos de Newton para hallar raíces. Rolle dio en 1691 el resultado que hoy se conoce con su nombre, aunque sin demostrarlo. Los hermanos Bernoulli contribuyeron fuertemente a la obra de Leibniz, tal como este reconoce. Uno de ellos escribió el primer tratado de cálculo infinitesimal basado en los métodos de Leibniz, y en su traducción al francés, L'Hospital, incluyó la regla que hoy es de todos conocida.